la comunidad cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo. Mateo capítulo 1. Ahí en el versículo, ahorita te digo el versículo. Versículo 17. Antes de que lo veamos, quiero decirte que ahí habla acerca de las genealogías desde el tiempo de la creación, desde Adán hasta que nace Jesucristo. Pero ahí en el verso 17 habla algo muy tremendo. Dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Lo que está marcando esta escritura son sucesos. Sucesos en donde el pueblo de Dios vivía esclavitud y siempre había alguien para sacar de esclavitud al pueblo de Dios. Desde Abraham hasta Jesucristo está mostrando un estilo de vida de parte del pueblo de Dios. Está mostrando cosas que el pueblo de Dios estará viviendo. Y la palabra de Dios nos enseña desde Abraham hasta David. De ahí nosotros, viendo el Antiguo Testamento, podremos darnos cuenta que siempre el pueblo de Dios ha tenido luchas, que siempre ha habido situaciones difíciles, pero en todas ellas Dios se provee de personas que aman a Dios, que honran a Dios para traer la voluntad, para mostrar los milagros de Dios en su vida. Es decir, desde Abraham hasta David. Desde Abraham hasta David encontramos a un Moisés, encontramos a un Noé, encontramos a un Josué, encontramos a gente que hace que el pueblo salga de la esclavitud. Ahorita yo quiero que tú te des cuenta cómo tenemos un Dios poderoso. ¿Por qué a veces pensamos nosotros y podremos decir, ¿por qué si es tan poderoso, por qué el pueblo entra en etapas de esclavitud? ¿Por qué el pueblo entra en etapas en donde es atrapado por la esclavitud? En Egipto fue atrapado de esclavitud y tuvo que venir ese Moisés para poder sacar a ese pueblo de Egipto y tratar de introducirlo a la tierra prometida. Mire, vamos a ver algo que viene en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 1. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Es impresionante lo que Dios hace. Y mira, realmente muchas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles. Pasamos por situaciones en donde nos sentimos atados, en donde muchas veces nos sentimos esclavizados, en donde nos sentimos que la enfermedad es más bien que se nos viene la noche. Híjole, qué difícil, temporadas difíciles. Pero la verdad no es que Dios nos meta a esas temporadas difíciles, es que nosotros nos metemos solos. Porque muchas veces Dios nos da la salida y nosotros como que no le hacemos caso. Y cuando Dios nos da la salida es porque Él sabe el fin del rumbo que estamos tomando. A veces nosotros no vemos el final del rumbo que tomamos, simplemente nada más vemos lo momentáneo. Por ejemplo, cuando alguien entra en pasiones insanas o indebidas, él nada más ve el momento de la pasión y no ve las consecuencias. Pierde la cabeza, las consecuencias vienen, se siente esclavizado, se siente atado, se siente herido. ¿Y por qué sucedió eso? Porque no tuvimos la visión o no entendimos que hay cosas más allá. Pero antes de cometer los errores, a mí me impacta mucho que siempre antes de cometer los errores, Dios habla.
siempre Dios nos dice, no lo hagas. Trata, busca gente que venga y que nos diga, no te metas por ese camino, que nos dé un buen consejo. Busca gente que nos rodea de personas que dicen, eso que vas a hacer está mal. Y nos grita Dios a través de las personas, pero muchas veces nosotros nos hacemos así como que, sí, luego checamos eso. Y entonces ya lo checamos ya hasta que tenemos, ahora sí que se nos vino la noche, como dicen. Pero, ¿sabes algo? Siempre lo que a mí me impacta es que siempre Dios tiene una salida. Porque muchas veces nosotros vemos que la salida que Dios estará trayendo será de muchísima bendición. Fíjate bien, Éxodo 3, ya lo tenemos, verso 1. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Verso 2. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Vamos a leer hasta el 9, dice, entonces Moisés dijo, y iré yo ahora y veré esta grande visión, porque la zarza no se consume. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. 5. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro y tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído, ¿qué dice? Su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus, ¿qué? Sus angustias. Mira, cuando nosotros entramos en una situación difícil en donde hay esclavitud y clamamos a Dios, Dios escucha la angustia, Dios escucha lo que estamos pidiéndole, y Él, ¿qué hace Dios? En ese tiempo se buscaba de gente que viniera con honor y con respeto a la presencia para hacer que los demás tomaran la bendición de parte de Dios. Y mira, dice ahí, dice, he oído su clamor a causa de los que están dañándolos, de los que están haciéndolos esclavos. Y viene y le dice a Moisés, así que vengo a verte a ti. Directamente viene con Moisés a hacerle un llamado, verso 8. Dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Fereceo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo, del Heveo y del Jebuseo. Verso 9. Dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Fíjate bien, había una opresión sobre el pueblo, y viene Dios y se provee, fíjate bien, en un nombre. Se basa de un nombre para sacar al pueblo de Dios de Egipto. Viene y lo llama, imagínate, dice, he oído el clamor y los voy a sacar de Egipto, le dice Dios a Moisés. Dice Moisés, aleluya, échale ganas, Señor. De repente Moisés, si nosotros, no vamos a leer todo el verso 3 para que nos dé bien tiempo, pero en todo el verso 3 vemos que Moisés como que se quiere quitar la responsabilidad y se la quiere echar a otra persona. Escúchame, padre de familia, mamá que tú eres mamá que has educado a tus hijos sola por cualquier circunstancia. Te voy a decir algo, no le eches la responsabilidad a nadie, toma tu responsabilidad, toma tu lugar, porque afectarías a mucha gente, porque afectarías a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a las generaciones venideras. Bendice a tus hijos, ámalos, llévalos al camino de la verdad, porque si ellos caminan en la verdad, el día de mañana no se extraviarán y serán bendecidos. ¿Sí? Tienes a Jesús en tu corazón y Jesús te va a enseñar a guiarlos, a dirigirlos, a enseñarlos, a amarlos con todo el corazón. ¿Amén? Bien, entonces viene Moisés y viene Dios y le dice, Moisés, órale pues, tú serás la provisión. Ve a Moisés como esa provisión. Y ahí va Moisés. Y Moisés hace tantas cosas.
Nosotros conocemos la vida de Moisés, que abrió el mar rojo, que vio milagros tremendos y poderosos de parte de Dios. Dice la escritura que salió del pueblo de Egipto, empezó, fíjate bien, llega con el faraón y le dice: oye faraón, fíjate que vamos a salir del pueblo y vamos a ir a adorar a Dios y regresaremos. Y dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Moisés: le voy a endurecer el corazón a faraón y va a venir en contra. Y entonces el faraón y vio una plaga sobre su vida, y vino la plaga de los piojos, vino plaga de ranas, el agua se convirtió en sangre. O sea, Dios hacía una de milagros tremendos, y entonces este cuate decía que no, hasta que llegó el tiempo que vino y se hirieron a todos los primogénitos, murieron, y le dice el faraón: llévate a tu pueblo, llévatelos de aquí, sácalos de aquí, porque la verdad es que están haciendo mucho daño. Vayan a adorar a su Dios. Y Moisés los saca y se los lleva. Y le promete a Dios que iban a entrar a una tierra prometida. Pero ¿qué crees? Que Moisés se contaminó por la gente que estaba ahí, y aún siendo el hombre más manso de la tierra, un hombre que no contestaba nada, un hombre que le decían y lo ofendían y pedía perdón para ellos, un hombre que se postraba y le decía: Señor, no destruyas a tu pueblo, ámalos, búscalos. Y entonces ese hombre más manso de la tierra un día se hartó de los que estaban haciendo cosas incorrectas y contestó de la misma manera, y le dice Dios: ahora no vas a ser tú el que meta al pueblo, sino va a ser Josué. Otra provisión de Dios. Josué capítulo 1 verso 8. Josué 1 verso 8. Otro hombre poderoso en Dios. Te estoy presentando esto para que tú veas cómo Dios está basándose en que Él ha visto la aflicción del pueblo, y cómo va poniendo hombres específicos que estará usando y que estarán siendo utilizados para bendecir al pueblo de Dios. Josué capítulo 1 verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Verso 10 dice: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis al Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Fíjate bien, Josué, un hombre valiente que se levantó después de Moisés, y fue la respuesta de Dios a un pueblo que estaba viviendo en medio de un desierto, en medio de necesidad, y ahora era tiempo de pasarlo a la tierra prometida. Dios levanta un hombre que creyó y que fue fiel a sus preceptos, al conocimiento de Dios, y los mete a la tierra prometida. ¿Sabes por qué te estoy diciendo esto? Porque empezamos leyendo que en Mateo decía: de Abraham a David fueron 14 años, de David a la deportación de Babilonia fueron 14 años, y de David a Jesucristo fueron 14 años. Esas 3 porciones, esas 3 partes, tuvieron que tener siempre alguien que ayudara al pueblo a conocer la perfecta y agradable voluntad de Dios, que traería sus bendiciones. ¿Y sabes por qué? Porque Dios desea que todos sus hijos, toda la persona que le conoce, sea bendecida. Viene el tiempo de David. Fíjate bien, vimos Moisés, vimos Josué, vemos a David. A David lo encontramos en 1 Samuel capítulo 16 verso 1. Vamos a leer del 1 al 13. 1 Samuel capítulo 16 verso 1. Fíjate bien, cuando había un hombre que se llamaba Saúl. Saúl era un rey que Dios había escogido. Saúl era un rey que Dios había puesto sobre su pueblo, pero cometió un error tremendo. Y entonces Dios desecha a Saúl por causa del error. Pero ¿sabes por qué lo desechó? Porque no encontró un corazón arrepentido.
Y después Él le dice, voy a poner un hombre conforme al corazón de Dios. Y fíjate lo que dice esa escritura. Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Verso que sigue, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Siguiente versículo dice, y llama a Isaí al sacrificio, yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás, ¿a quién? A quien yo te dijere. El Señor iba a levantar un rey que iba a trascender los tiempos, que si tú te das cuenta, cuando viene a nacer Jesucristo y es dicha por el profeta esa profecía, dice, David será de ahí, dice, vendrá del linaje de David. Gente que tiene conforme al corazón de Dios estará naciendo el Salvador para todo el mundo. Y ¿sabes algo? La escritura dice tremendamente que Dios estaría llamando a alguien para ungirlo por rey. ¿Sabes? En el reino de David hubo bendición tremenda. David fue uno de los reyes que en su reinado muy pocas veces perdió la guerra y muy pocas veces su pueblo fue atrapado por las circunstancias difíciles. Una ocasión dice que sale a la guerra y que se llevaron a todas las mujeres y sus niños para abusarlos. Cuando el pueblo toma a sus mujeres y a sus niños, David era tan conforme al corazón de Dios que no lo permitió. David agarró, se levantó y fue y les arrancó a las personas de las manos, a toda su familia, a todas sus mujeres y a todos los niños, y los trajo a su reino nuevamente. David era un hombre que era una provisión de Dios para salvar un pueblo. Y así estaremos viendo a muchos. Daniel capítulo 10 verso 12. Vimos que decía algo que del tiempo de David a la deportación de Babilonia, ¿verdad? Decía ahí, Daniel capítulo 10 verso 12. Dice lo siguiente. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel, un joven que se postraba ante el Señor. ¿Y sabes qué sucedió? Dice la escritura que un día, ¿sí?, por un rey irresponsable, por una persona que dejó que el pueblo se desviara y que cometiera errores, en ese tiempo vinieron y fueron cautivos y fueron traídos a Babilonia. En Babilonia, cuando estaban en Babilonia, se levanta de en medio de ahí, del pueblo de Dios, un hombre como Daniel. Un hombre que iba a llevar al pueblo a libertad y a vivir de una manera diferente, de una manera de victoria y de gloria de Dios. David se pone a orar y viene un ángel y le dice, David, desde que tu corazón estaba dispuesto, Dios ha escuchado y ha venido a defenderte. ¿Por qué te estoy diciendo esto, iglesia? Porque viene el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que se llama Jesucristo. Y ahorita te voy a enseñar algo en donde tú y yo no podemos permitir, o no nos podemos permitir que las cosas nos vuelvan a esclavizar. Ni el pasado, ni nuestra manera de vivir de antes, ni lo que nosotros fuimos en el ayer, que nos ha empobrecido, que nos ha enfermado, que nos ha dañado, sino simplemente que vino el Salvador para tratar de que nosotros fuéramos transformados y ser bendecidos y bendecir a otros. Es un tiempo en donde yo puedo enseñarte que hay siempre en los momentos difíciles hay una provisión de Dios. Hay alguien que está orando por ti. Hay alguien que está clamando por ti.
Hay alguien que está doblando su rodilla para decir: Señor, trae bendición sobre cada miembro de la iglesia, y no solamente de la iglesia, sino por todo el pueblo de Dios que tienes en México, todo el pueblo de Dios que vive alrededor, en la república, que vive en el extranjero, ama al pueblo de Dios. Hay gente que se postra y que clama, que igual no nos conoce, pero igual en China haya una congregación que esté orando por los hijos de Dios que están en México. Hay gente que se levanta con el poder de Dios para bendecir nuestra vida. Y la persona más grande que se levantó para sacarnos de esclavitud se llama Jesucristo. Por eso en la profecía y en Mateo decía, vemos la genealogía y decimos: qué flojera leer la genealogía. Pero abajo nos explica el Señor que hubo etapas en donde el pueblo de Dios fue esclavizado, como ahora el pueblo de Dios muchas veces es esclavizado por el pecado. Y nos enseña que hay un héroe que se llama Jesucristo, que nunca te dejará y nunca te desamparará, que siempre estará a tu favor y siempre tendrá un cuidado por nosotros. Y que no importa quiénes seamos o qué es lo que hayamos hecho, pero lo que importa es que cuando nuestro corazón viene a un arrepentimiento, el Señor provoca una conversión, y en esa conversión nos permite recibir de las bendiciones que ha ganado Jesús por nosotros. Y te das cuenta cómo todos los hombres que fueron levantados por Dios en algún momento tuvieron miedo, en algún momento se equivocaron, pero Jesús nunca se equivocó. Y hay una promesa para nosotros desde el tiempo antiguo. Isaías capítulo 9, verso 1. Y aquí es donde yo quería llegar. Pasar por un tour bíblico en un ratito, para que pudiésemos ver y tomar en cuenta que el Señor siempre tiene cuidado de nosotros, y siempre hay una provisión para que nosotros salgamos a libertad. No podemos nosotros vivir atrapados o cautivos, porque Dios lo que quiere es que seamos libres en el nombre de Jesús de cualquier circunstancia. Vamos a leer del 1 al 7. Dice lo siguiente: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Quiero preguntarle, ¿hay alguien que en algún momento tiene angustia? No levante su mano, nomás diga sí o no. Vamos a verla así, porque si no luego va el hermano: ¿ya viste la angustia? ¿Verdad? Luego vamos a voltear y vamos a decir: mira, y se cree bien cristiano, y tiene 15 años de cristiano y está angustiado. Entonces nomás hágale sí o no, para que no se murmure. Dice, para la que está ¿cuándo? Ahora en angustia. Hay una promesa ahí, y dice: no habrá siempre oscuridad. No habrá siempre oscuridad. Te decía, a lo mejor se vino la noche, pero no habrá siempre oscuridad. Va a llegar un momento en que alumbre la luz de Jesucristo. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, dice, luz les resplandeció sobre ellos. Verso 3 dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Verso 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Serán quemados pasto del fuego. Porque un niño, fíjate bien, nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de paz, verso 7. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué es lo que hará esto? El celo de Dios. ¿El celo de Dios por quién? Por ti. Dios tiene celo por ti. Dios sabe que en algún momento se te vino la noche y dice: te voy a dar un niño, te voy a dar a Jesucristo en tu corazón, y va a crecer en tu corazón y la luz resplandecerá y tú serás una persona diferente, serás una persona radiante, serás una persona bendecida, porque esa es la promesa de Dios. Y dice ahí, al principio decía que vendría un momento en el que estaría siendo transformado todas las cosas que nos están rodeando, porque Dios nos ha llamado a libertad, no a esclavitud. Dios te bendecirá grandemente, iglesia, y te multiplicará en tu corazón para bendecir y bendecir a muchas gentes. Pero es un tiempo en donde tenemos que entender que toda la vida el pueblo de Dios ha tenido momentos difíciles y ha entrado en esclavitud porque él mismo se dejó esclavizar. Pero cuando se sacude, la luz viene sobre ese pueblo y la bendición prosperará y bendecirá a las personas. No porque estemos pasando un momento de oscuridad quiera decir que se tenga que quedar así. Jesucristo pasó por la muerte, pero no se quedó ahí. Al tercer día resucitó y se levantó poderosamente. Pasó por el sufrimiento, pero también fueron sanadas sus heridas en la presencia del Señor. Es tiempo de que nosotros podamos sacudirnos esos momentos de oscuridad y de tristeza en los cuales nos metemos porque nosotros queremos meternos. Porque nosotros decidimos entrar ahí. Porque tú y yo tenemos algo. Tú y yo tenemos espíritu, alma y cuerpo. Tenemos voluntad. Y si tú quieres, tu voluntad estará sujeta a Jesús. Pero si no quieres, tu voluntad estará sujeta a lo que tú desees. ¿O no? Yo decido a qué se sujeta mi voluntad. Yo decido en un momento dado si soy libre o me dejo atar. No es culpa del pastor, no es culpa de los líderes, no es culpa... ¿De quién es culpa si nosotros nos dejamos atar? ¿De quién es culpa si nosotros apagamos el resplandor de la luz de Jesús en nuestros corazones? De nadie más. Tenemos que aprender a ser responsables para que ese niño que nos es nacido y que ha entrado a nuestro corazón, que se llama Jesucristo, crezca y Él esté creciendo en nuestra vida para poder recibir lo que Él tiene para nosotros. Es un tiempo en donde la palabra de Dios dice que la salvación de Dios es personal. ¿Por qué dice esta palabra el Señor? Porque muchas veces nosotros no aceptamos. Llega un momento en el que nosotros rechazamos el consejo de Dios. Y cuando se rechaza el consejo de Dios, ¿qué sucederá en ese momento? Vendrá esclavitud y vendrá oscuridad para tratar de atraparnos. Pero cuando se atrapa y se abraza el consejo de Dios, ¿qué sucede? Vivimos en libertad, porque Dios crece en medio de nuestros corazones a través de su Espíritu Santo y nos muestra lo que es Jesús, nos muestra quién es nuestro Salvador. ¿Sabes algo? Lo que estamos viendo hoy es cómo el pueblo muchas veces entra en aflicción. Hay una escritura que viene en el Salmo 34 y dice: muchas son las aflicciones del justo, pero ahí hay un pero del Señor. ¿Y qué dice el pero de Dios? Pero de todas ellas lo librará Dios. De todas ellas, de toda la aflicción, la librará el Señor. ¿Cuándo? Cuando nosotros podemos identificar quién es el héroe en ese momento. El héroe no es un hombre. El que va a proveer salvación para tu vida no es un hombre. Se hizo hombre y murió en la cruz y se llama Jesucristo. Ningún esfuerzo humano, escúchame bien, podrá más que lo que Jesucristo hizo. Ningún esfuerzo humano. Nosotros como pastores podremos orar por ti. Nosotros como pastores trataremos de darte un consejo conforme al corazón de Dios. Pero el que salva es Jesucristo. El que salva es Dios. El que salva es el Señor.
La gente puede orar por ti, pero el que hace el milagro es Jesucristo. Y es lo que tenemos que tener claro, porque siempre nosotros podremos buscar en alguien lo que muchas veces nunca hemos tenido. Pero ¿sabes? Jesús tiene abundante amor. Jesús tiene abundante amor. Jesús tiene un corazón abundante para bendecir nuestras vidas. Jesús es el Señor. Jesús es la persona que conoce tu sentir, que conoce tu tristeza y que conoce tu vida, que conoce el tiempo de tu oscuridad. Jesús es el que conoce tu momento de tristeza y siempre ha querido ser nuestro fiel amigo. Cuando Dios puso a Moisés un día, el Señor se enojó en contra del pueblo, porque el pueblo hacía lo que quería, murmuraban contra Moisés, el hombre más manso de la tierra. ¿Sabes? A veces yo quisiera tener un corazón como el de ese hombre, porque me enojo y porque digo cosas y me enojo y hablo y no me importa. Pero imagínate a Moisés, un hombre que lo criticaban, murmuraban y nunca decía nada, nunca hablaba, se quedaba callado. El día que el Señor se enoja contra el pueblo, ¿sabes qué sucedió? Dice la Escritura que el Señor estaba enojado en contra del pueblo, querían apedrear a Moisés y Aarón. Ellos se postraron. Un día, fíjate bien, te voy a decir lo que pasó ahí. Un día viene Moisés y le dice a 12 hombres: vayan y chequen la tierra que Dios nos prometió. Y se meten a la tierra, traen unos frutos impresionantes y vienen con los frutos en el hombro, se los presentan al pueblo y dicen: esta es la clase de fruto que hay en la tierra. Y después empiezan a decir: ¿pero qué crees, Moisés? Que hay gigantes. Y los gigantes están enormes. Y la verdad que si yo me pongo con uno de ellos, como que me va a hacer pedazos. No podremos conquistar la tierra que Dios nos dijo. No se puede, es imposible. Empezaron a hacer cuentas y dijeron: son hombres de guerra desde su juventud y nos van a ver como langostas. Josué y Caleb le dicen a Moisés: sí se puede, y hacen callar al pueblo, pero el pueblo no les hace caso. Les dice: cállense, sí se puede conquistar. Y de repente empiezan a decir: Moisés, mejor nos hubieras dejado morir en Egipto, nos trajiste a morir a un desierto, y ve, ahorita estamos a punto de entrar, pero es horrible esto, ¿qué vamos a hacer? Y Moisés se queda así, y Dios dice en la Escritura que Josué y Caleb les decían: no se enojen en contra de Moisés y de Aarón. Son personas que Dios levantó. No digan nada en contra de ellos. Y dice que cuando los iban a apedrear, estaba ahí el tabernáculo. De repente Dios mandó una luz tremenda en medio del tabernáculo, mostrando que había un corazón de un hombre poderoso en Dios, manso. Y de repente manda a llamar a Moisés: Moisés, ven para acá. Enojado el Señor. ¿Alguna vez quisieras ver a Dios enojado? Yo no me guarda. Y estaba enojado, imagínate. Moisés, ven inmediatamente. Y ahí va Moisés. Señor, ¿qué hice? Se presenta ante Dios Moisés y le dice: ya me tienen harto. ¿Sabes qué? Voy a matar a todo el pueblo. Imagínate a Dios. Imagínate. Voy a acabar con todos y te voy a hacer un pueblo nuevo para que entres a tomar esa tierra. Imagínate. Ay, no, Dios no habla así. Dios es más buena onda. Dios es amor, hermano. Ya se había cansado el Señor. Y le dice: ya estuvo. Criticando, murmurando. Ya me enojé con ellos. Obviamente estoy parafraseando, porque lo mucho que yo me enoje no se compara con el enojo del Señor.
Imagínate tan enojado que yo me enojo y le digo, ya me harto, le voy a poner una nalgada a Emanuel. No, ya no mucho le doy una nalgada. Imagínate, el Señor le iba a aventar un rayo al pueblo. ¿Verdad, Señor? Bueno, te amo. Entonces, el Señor, ¿qué estaba haciendo? Y le decía, no, ya, Moisés. Y Moisés, postrado, le dijo, Señor, no lo hagas. Te voy a dar algunas razones. Es tu pueblo, son tus hijos, pero también la gente te criticaría, Señor. La gente se enojaría y diría, ahí está, Dios los sacó de Egipto y no los pudo meter a una tierra de promesa. Imagínate qué impresionante el momento. Pero el corazón del hombre más manso de la tierra salió. Él le dijo, Señor, no lo hagas. Y le dice, está bien, Moisés, pero no van a entrar. Y tú tampoco. Escucha esto. Imagínate el corazón de Moisés, que le dice, o mato al pueblo y entras tú, o dejo al pueblo y entra Josué. Aquí se vio porque escogió a Moisés, porque le dijo, posiblemente me hagan enojar, posiblemente me moleste, Señor, pero no los extermines, aunque entre Josué. Yo me quedo afuera, pero que entren ellos. Yo me quedo afuera, pero que nadie diga que tú eres un Dios falso. Yo me quedo afuera y que nadie hable mal de ti, Señor. No importa. Y dice Dios, ven, Moisés. Sube a Moisés a un monte y le dice, observa la tierra. Y Moisés, viendo la tierra, se queda así y le dice, no vas a entrar. Nada más, mírala. ¿Sabes? La característica del corazón de Jesús. Jesús ve. ¿Ves la tierra, Jesús? Sí. ¿Ellos van a ser bendecidos? Sí. Jesús, vas a sufrir. Señor, prefiero sufrir yo a que sufran ellos. Prefiero vivir pobreza yo a que ellos vivan pobreza. Prefiero vivir enfermedad yo a que ellos sean enfermos. Esos son los héroes de Dios que tenemos. Jesucristo, el que dijo, yo muero por la gente y no me importa. Yo me desvelo como hombre en el monte para orar por la persona que sale. Ese era Jesús como hombre. Como Dios es más excelso y le pedimos y nos responde. Pero yo quiero que veas esto. Los hombres de Dios muchas veces hacen cosas que la gente jamás verá. Que la gente jamás verá. Pero cuando lo hacen con amor. ¿Sabes? Así como Moisés fue la respuesta para alguien, así como Daniel fue la respuesta para una nación, así como Jesús es nuestra respuesta para toda nuestra vida, tu oración será usada por Dios para bendecir a alguien más. Y ¿sabes? Lo más impresionante es que tu clamor ya ha sido escuchado por Dios. Por eso envió a Jesús, porque ha clamado por ti.
porque Jesús clamó por ti, porque tu clamor llega delante del Padre y todo lo que necesites, escúchame bien, será suplido. No por lo bonito que oremos, sino porque Jesucristo murió por eso. Tenemos un héroe maravilloso que se llama Jesús. Aprovechalo. ¿Cuántos tenemos aflicciones? Tal vez todos, pero de cada una de ellas nos librará el Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a levantar canto de agradecimiento por Jesús. Canto de agradecimiento por el Señor.